Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles otro miércoles más. ¿Cómo les va? Pues hoy vamos a seguir estudiando un poco más de la palabra de Dios. Antes de hacerlo, les comento, el domingo pasado tuvimos ya nuestros cultos presenciales. Les invitamos nuevamente a los cultos presenciales. Seguimos cuidando todos los protocolos sanitarios para esta pandemia que está, pues no sé si sea pandemia todavía o no, pero para esta enfermedad que sigue siendo contagiosa y pues gracias a Dios los síntomas han disminuido bastante, pero sigamos cuidándonos. Pero también pues así como vamos a hacer todas nuestras actividades con mucho cuidado, les invito también a venir a la iglesia y con mucho cuidado participar de la adoración y del servicio a Dios. Cada domingo ya estamos haciéndolo. Hoy vamos a estudiar un poco de la palabra de Dios. Los miércoles no tenemos un templo donde reunirnos, entonces pues hacemos una pequeña reflexión, un pequeño devocional, para que después de este tiempo pues dediques un ratito a orar. Y ya pues empezando el mes de agosto, seguimos comentando un poco de la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hoy vamos a hablar de la segunda parte, deshacer las obras del diablo. Hace 8 días yo te preguntaba, ¿qué practicas? Porque dice aquí la palabra de Dios algo muy claro y hablábamos de la práctica de lo que hacemos. Expliqué sobre lo que era el pecado, que es una acción que podemos cometer porque tenemos una naturaleza pecaminosa, y la otra era la práctica del pecado, algo que tú planeas, organizas, ejecutas, te despiertas y piensas en eso, duermes y piensas en eso, y es una continua acción en tu vida, consciente, decidida, voluntaria y que lo tienes todo bien planeado. Y entonces aquí el asunto es algo que tú practicas, ¿sí? Por eso la pregunta era, ¿qué practicas? ¿Qué es lo que practica el diablo? El pecado. Y decíamos, hay una definición, ¿qué es el pecado? Hacer lo malo delante de Dios. Pero también la Biblia dice que el pecado es no hacer lo bueno delante de Dios. Y entonces hablábamos de eso. El que practica el pecado es del diablo, el que no practica el pecado no es del diablo. Y uno se preguntaba entonces, ¿Dios peca? No. ¿Por qué? Porque él decidió no pecar. ¿El diablo peca? Sí. ¿Por qué? Porque él decidió pecar. Desde el principio, desde siempre. Y terminamos la reflexión hace 8 días diciendo, el diablo ha pecado siempre y nunca dejará de pecar. Y por consiguiente, Dios nunca ha pecado y nunca pecará. No porque esté limitado por su naturaleza ni condicionado por su naturaleza, sino porque él decidió, así como Satanás decidió. No es de que Satanás tenga una naturaleza, no, recuerdan la narración bíblica, Satanás fue creado con una naturaleza especial como la de los ángeles para adorar a Dios, pero él decidió no hacerlo. Y mucho está en la decisión y más está en que Dios nos ayuda a tomar esa decisión y a ejecutar esa decisión. El tema de hoy tiene que ver con cambio de práctica. Si quieres un título para lo que estamos ya reflexionando es cambio de práctica. Si tú estás haciendo algo indebido, tienes que cambiar de práctica. Por ejemplo, dicen en la música que si tú aprendes a tocar un instrumento con una técnica equivocada, la practicas esa técnica y te salen mal las cosas, te sale mal la ejecución musical, tienes que cambiar de práctica. Igual en cualquier deporte, estás practicando mal, dicen los que entrenan los deportes, tu músculo aprende
y tu músculo mecánica, automática y casi inconscientemente ejecuta el movimiento, y si lo haces mal, te va a salir mal. Tienes que cambiar de práctica. Y aquí, este versículo 8, la segunda parte, nos dice que hay una razón para la cual Jesucristo se apareció, se manifestó, se reveló, se dio a conocer y vino a la tierra a nacer, a vivir y a morir. Y tiene un objetivo muy definido, una meta, un propósito muy definido. No fue fundar una religión, como algunos dirían, es que mi religión la fundó Cristo, es la única que ha fundado Cristo. Cristo no vino a fundar una religión. Cristo no vino a fundar una institución. Cristo no vino a establecer un cuerpo de líderes que no. Aquí dice que vino con una meta, un propósito, un objetivo bien claro. Que tengamos la posibilidad de cambiar de práctica. Deshacer, desatar, liberar, disolver las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? El pecar. En una forma consciente, continua y decidida, o como dice aquí el versículo, practicar el pecado. Como lo expliqué hace 8 días, los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa porque hemos nacido con esa naturaleza. Un bebé tiene la necesidad de Jesucristo no porque haya cometido un pecado, ningún pecado puede cometer un bebé, pero sí tiene una naturaleza que lo va a llevar cuando crezca a cometer pecados porque tiene la naturaleza pecaminosa. Y aquí exactamente dice, cuando viene Jesucristo y nace y muere y resucita, es porque nos va a ayudar a un cambio de práctica, que se disuelvan, que se deshagan, que se liberen totalmente a las personas de las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Practicar el pecado. Y que entonces tú seas una persona que en vez de tener una práctica, tengas otra práctica. Pone un ejemplo la Biblia a través de Pablo. Pablo dice, si antes tú practicabas el robar y ahora tú eres cristiano, ¿vas a seguir practicando el robar? No, dice la Biblia, el que antes robaba ahora ya no robe, sino ahora trabaje para mantenerse. ¿De qué habla eso? Cambio de práctica. Y lo pone de ejemplo. El que hacía esto que es malo o no lo hacía y no hacerlo bueno le es pecado. Cuando llegas a conocer a Jesucristo, tu cambio de práctica debe ser una realidad. El que antes robaba, practicaba el robar, ahora ya no roba. El que antes practicaba el herir, el criticar, el juzgar, el humillar, el dañar, lo que sea, ahora ya no lo practique. Si antes alguien defraudaba, todo lo que pueda hacer malo delante de Dios por algo que haces malo o por algo que dejas de hacer y es bueno, dice, para esto apareció Jesús, para que cambies tu práctica de lo que tú estás haciendo. Cambio de práctica. Y por eso dice un versículo antes, nadie te engañe. Nadie te engañe. Dios no vino a practicar el pecado. Dios no practica el pecado. No hay ni una sombra de pecado en él. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Lo que pasa es que las personas cambian todo el concepto y te enseñan cosas que no son las correctas. ¿Sí? Jesucristo nació, vivió y murió, resucitó para que tú y yo podamos tener un cambio de práctica, dejar de practicar el pecado y ahora practicar las cosas que le agradan a él. Piensa un poquito en esto y después de este pequeño devocional, ponte a orar.
Oremos por los enfermos, por los que están en hospitales. Sigamos orando por los que nos han pedido orar, por las cirugías que pronto van a tener, algunos problemas de salud. Oremos por todos los que están en los hospitales y por los que ahí trabajan, como siempre lo hemos hecho. Pero también oremos por lo que nos dice esta parte de la Biblia. Pregúntale a Dios, ¿qué es lo que debes cambiar de práctica? ¿Qué cosa que practicas es algo que vino a deshacer Jesús y no debes seguir practicando? Piensa un poquito en esto y platica un poquito de esto con Dios. Y si se puede, nos vemos el domingo. Te esperamos a las 12 y el próximo miércoles seguimos con nuestros estudios. Bendiciones.